Guión. La canción prohibida de José Alfredo Jiménez nació de un amor que no podía confesar. Este canal cuenta historias que fueron escondidas, censuradas o distorcidas. Si te gusta este tipo de verdad, suscríbete ahora, porque este contenido no aparece en otro lugar. Hoy vamos a revelar uno de los secretos más guardados de la música ranchera mexicana. Una canción que José Alfredo Jiménez escribió con el alma desgarrada, pero que nunca pudo confesar públicamente para quien la había compuesto. Una historia de amor prohibido, de pasión oculta entre bambalinas, y de una mujer que marcó su vida para siempre pero cuyo nombre tuvo que borrar de la historia oficial. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar cambiará todo lo que creías saber sobre el rey de la canción ranchera. México, finales de los años 50. El país vivía su época de oro del cine y la música. Las películas de charros llenaban los cines. Las carpas se abarrotaban de gente ansiosa por escuchar canciones que hablaban de amor, traición y tequila. Y en medio de ese escenario brillaba con luz propia José Alfredo Jiménez, un hombre del pueblo que se había convertido en la voz de millones de mexicanos. Sus canciones no eran simples melodías, eran pedazos de vida, confesiones en forma de versos que llegaban directo al corazón. José Alfredo no venía de cuna de oro. Nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 19 de enero de 1926. Su padre murió cuando él apenas tenía 10 años, y su madre tuvo que criar sola a sus hijos en medio de la pobreza. La familia se mudó a la Ciudad de México buscando un mejor futuro, pero la vida en la capital no fue fácil. José Alfredo trabajó de lo que pudo, de mesero, de cantinero, de cualquier cosa que le diera para comer. Pero siempre llevaba consigo una libreta donde anotaba versos, ideas, fragmentos de canciones que nacían de lo que veía en las cantinas, en las calles, en los rostros de la gente común. Su gran oportunidad llegó cuando el cantante Jorge Negrete grabó una de sus composiciones. Después vino Lucha Reyes, luego Pedro Infante, y así José Alfredo Jiménez se convirtió en el compositor más solicitado de México. Sus canciones eran himnos del alma mexicana. Hablaban de hombres orgullosos que preferían morir de pie que vivir de rodillas, de amores imposibles, de borracheras que intentaban ahogar el dolor, de mujeres que partían dejando solo el recuerdo. Cada canción suya era un retrato del mexicano con todas sus contradicciones, su orgullo y su melancolía. Pero detrás de esa imagen pública del compositor exitoso, del hombre mujeriego y parrandero que cantaba en las cantinas hasta el amanecer, había secretos que José Alfredo guardaba celosamente. Y uno de esos secretos tenía nombre de mujer. Era 1958. José Alfredo estaba en la cúspide de su carrera, pero su vida personal era un caos. Su matrimonio con Paloma Gálvez atravesaba una crisis terrible. Las infidelidades de ambos lados, los pleitos constantes, el alcohol que José Alfredo consumía sin medida, todo había convertido su hogar en un campo de batalla. Dormían en cuartos separados, se hablaban apenas lo necesario, y el amor que alguna vez existió entre ellos se había transformado en resentimiento y reproches. En ese contexto de desolación personal, José Alfredo conoció a una mujer que cambiaría su vida para siempre. No voy a revelar su nombre completo porque esa fue la condición que ella misma puso, el precio de su silencio durante décadas. La llamaremos simplemente Alicia, aunque ese tampoco era su verdadero nombre. Alicia era una cantante de medio pelo, no famosa pero con una voz hermosa y una presencia en el escenario que hipnotizaba. Se conocieron en un palenque en Guadalajara, durante las fiestas de octubre. José Alfredo estaba ahí para presentar sus nuevas canciones. Ella formaba parte del elenco de artistas locales que amenizaban las noches. Cuentan quienes estuvieron presentes que la primera vez que José Alfredo vio a Alicia cantar, se quedó paralizado. No era la mujer más bella que había visto en su vida. No tenía el glamour de las estrellas de cine con las que se codeaba, pero había algo en ella, una autenticidad, una forma de transmitir las canciones que lo conmovió profundamente. Esa noche, después de las presentaciones, José Alfredo se acercó a ella en el bar del hotel donde se hospedaban los artistas. Le ofreció una copa. Ella aceptó y comenzaron a hablar. Hablaron de música, de la vida, de sus sueños frustrados y sus esperanzas rotas. Alicia le contó que había llegado a Guadalajara huyendo de un matrimonio violento en Michoacán, que cantaba para sobrevivir y que su única ilusión era algún día poder mantener a su hijo de 5 años que había quedado al cuidado de su madre. José Alfredo le habló de su infancia pobre, de su padre muerto, de cómo la música había sido su salvación y su condena al mismo tiempo, porque ahora era esclavo de su propia fama y de las expectativas de todos.
Esa conversación se extendió hasta el amanecer. Y cuando el sol comenzó a salir sobre Guadalajara, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. No fue un flechazo de película, no hubo música de violines ni declaraciones grandilocuentes. Fue algo más profundo y más peligroso, un reconocimiento mutuo de dos almas heridas que se habían encontrado en el momento preciso. Durante las siguientes semanas, mientras José Alfredo cumplía con compromisos en diferentes ciudades, él y Alicia se escribían cartas. Cartas largas, íntimas, donde se confesaban cosas que no le habían dicho a nadie más. José Alfredo le contaba sobre su matrimonio destruido, sobre la soledad que sentía a pesar de estar siempre rodeado de gente, sobre el vacío que el alcohol y las parrandas no lograban llenar. Alicia le hablaba de su miedo al futuro, de su culpa por haber dejado a su hijo, de su vergüenza por cantar en lugares de mala muerte donde los hombres la miraban con lujuria y desprecio. Finalmente se volvieron a encontrar en la Ciudad de México. José Alfredo le consiguió a Alicia trabajo en una carpa del centro donde él tenía influencia. Oficialmente, él solo la estaba ayudando como lo hacía con muchos artistas que empezaban. Pero la verdad era otra. Se veían en secreto en un departamento pequeño que José Alfredo rentó con un nombre falso en la colonia San Rafael. Ahí, lejos de los reflectores y de las miradas indiscretas, podían ser ellos mismos sin máscaras ni pretensiones. Alicia le devolvió a José Alfredo algo que había perdido hacía mucho tiempo: la capacidad de sentirse vulnerable, de mostrarse débil, de llorar sin vergüenza. Con ella no tenía que ser el gran compositor, el ídolo de masas, el macho que nunca se raja. Podía ser simplemente José Alfredo, un hombre asustado y confundido que necesitaba que alguien lo abrazara y le dijera que todo iba a estar bien. Durante casi un año vivieron ese amor clandestino. Se veían cuando podían, a veces solo una hora robada entre compromisos, otras veces un fin de semana entero cuando José Alfredo inventaba giras falsas. Pero ambos sabían que esa relación no tenía futuro. José Alfredo no podía divorciarse. Su imagen pública no lo permitía. En esa época el divorcio era un escándalo mayúsculo, especialmente para una figura como el que representaba los valores tradicionales mexicanos. Y Alicia tampoco podía esperar eternamente siendo la otra, la amante oculta, sacrificando su propia carrera y su dignidad. La ruptura llegó una noche de 1959. Alicia le dijo a José Alfredo que había decidido regresar a Michoacán, que había conocido a un hombre bueno que estaba dispuesto a casarse con ella y aceptar a su hijo, que ya no podía seguir viviendo en las sombras esperando migajas de atención. José Alfredo la escuchó en silencio, fumando un cigarro tras otro, sabiendo que ella tenía razón pero sintiendo que le arrancaban el corazón. Le pidió que se quedara, le prometió que encontraría la manera de estar juntos, pero ambos sabían que eran promesas vacías. Alicia se levantó, lo besó en la frente como se besa a un niño, y salió del departamento. José Alfredo no fue tras ella. Se quedó sentado en la oscuridad, llorando como no lloraba desde niño, sintiéndose más solo que nunca. Esa misma noche, José Alfredo sacó su libreta y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un río desbordado, versos que salían directamente de su alma rota. No estaba componiendo una canción, estaba escribiendo una carta de despedida, un último mensaje para la mujer que se llevaba consigo la única felicidad real que había conocido. Escribió sobre el dolor de dejar ir a alguien que amas, sobre la resignación de aceptar que el destino a veces es cruel, sobre la nostalgia de lo que pudo haber sido pero nunca será. Al amanecer, la canción estaba terminada. José Alfredo la leyó en voz alta y supo que había creado algo especial, algo diferente a todo lo que había escrito antes. No era una canción de despecho ni de borrachera, no era el lamento de un macho herido en su orgullo. Era algo más hondo y más humano. Era la confesión de un hombre que reconocía su derrota y su pérdida sin dramatismos ni poses. Pero José Alfredo tenía un problema. La canción era demasiado personal, demasiado reveladora. Cualquiera que la escuchara con atención podría adivinar que hablaba de un amor real y prohibido. Su esposa podría reconocer la historia. Los periodistas comenzarían a hacer preguntas. El escándalo sería inevitable. Así que tomó una decisión difícil. La canción quedaría guardada, al menos por un tiempo, hasta que encontrara la forma de publicarla sin levantar sospechas. Pasaron los meses y José Alfredo no podía quitarse esa canción de la cabeza. La cantaba para sí mismo cuando estaba solo, la modificaba constantemente tratando de hacerla menos obvia, de borrar las referencias demasiado específicas. Finalmente, en 1960, decidió grabarla.
pero hizo cambios significativos en la letra original. Suavizó algunos versos, cambió palabras que eran demasiado reveladoras, transformó una confesión íntima en algo más universal que cualquier persona pudiera sentir como propio. La canción se convirtió en un éxito inmediato. Miles de personas la cantaban en las cantinas y en las serenatas. La sentían profundamente sin saber que detrás de esos versos había una historia real de amor y pérdida. José Alfredo nunca habló públicamente sobre el verdadero origen de la canción. Cuando los periodistas le preguntaban, él sonreía y decía que todas sus canciones eran inventadas, que él solo escribía lo que la gente sentía, que no había historias personales detrás de sus composiciones. Pero quienes lo conocían de cerca sabían la verdad. Miguel Aceves Mejía, uno de sus mejores amigos, contó años después que José Alfredo le había confesado en una borrachera que esa canción era para una mujer que había amado en secreto y que había tenido que dejar ir. Antonio Aguilar también mencionó en una entrevista que José Alfredo se ponía melancólico cada vez que alguien le pedía cantar esa canción en particular, como si le doliera revivirla. Alicia se enteró del lanzamiento de la canción. Desde su pueblo en Michoacán, donde ahora era una mujer casada y respetable, escuchó en la radio esos versos que reconoció inmediatamente como suyos. Lloró en silencio, sabiendo que esa era la despedida definitiva de José Alfredo, su forma de decirle adiós y gracias por los momentos robados que habían compartido. Ella también guardó el secreto. Nunca le contó a su esposo sobre su romance con el compositor más famoso de México. Nunca buscó aprovecharse de esa historia para ganar fama o dinero. Los años pasaron y José Alfredo siguió componiendo éxitos. Siguió siendo el rey de la canción ranchera hasta su muerte en 1973. Pero aquellos que analizaban con cuidado su obra podían notar que después de 1960 algo cambió en sus canciones. Había una tristeza más profunda, una resignación más madura, como si hubiera aprendido que en la vida hay amores que no pueden ser y que hay que aceptar esa realidad sin amargura. Alicia vivió hasta principios de los años 2000. En su lecho de muerte, rodeada de sus hijos y nietos, le pidió a su hija mayor que se acercara y le contó la historia completa. Le habló de aquel año mágico y doloroso en que había sido amada por José Alfredo Jiménez, de las cartas que había quemado para protegerlo, de la canción que él había escrito para ella y que se había convertido en patrimonio de todos los mexicanos. Su hija lloró al escuchar la historia y le preguntó por qué nunca la había contado. Alicia respondió que algunos amores son tan sagrados que deben permanecer en secreto, que hacerlos públicos sería profanarlos. Hoy, décadas después de la muerte de ambos, esa canción sigue sonando en las cantinas y en las fiestas, en las bodas y en los velorios. La gente la canta sin saber que nació de un amor verdadero que tuvo que esconderse de los reflectores, de dos personas que se encontraron en el momento equivocado pero que se dieron algo invaluable, la experiencia de un amor auténtico aunque fuera breve e imposible. La historia de José Alfredo y Alicia nos recuerda que detrás de cada canción hay una vida, detrás de cada verso hay una herida o una alegría real. Nos enseña que los artistas no solo inventan historias, muchas veces están confesando sus propios dolores y esperanzas usando el disfraz de la ficción. Y nos muestra que el amor verdadero no siempre tiene un final feliz de película. A veces el amor más profundo es el que debemos dejar ir, el que guardamos en el corazón como un tesoro secreto que nadie puede quitarnos. José Alfredo Jiménez compuso más de 1000 canciones en su vida, pero esa canción prohibida, esa confesión disfrazada de ranchera, fue quizás la más honesta que escribió. Fue su forma de decir te amé, te amaré siempre, pero tengo que dejarte ir. Y aunque Alicia nunca pudo reclamar públicamente ese amor, aunque la historia oficial nunca registró su nombre junto al del compositor, ella supo que había sido amada por uno de los más grandes, que había inspirado una de las canciones más bellas de la música mexicana, y que ese era un regalo que valía más que toda la fama del mundo. La próxima vez que escuches esa canción, cierra los ojos e imagina a José Alfredo escribiéndola en aquel departamento de la colonia San Rafael, con el corazón roto y las manos temblorosas, despidiéndose de la mujer que le había devuelto la humanidad. Imagina a Alicia escuchándola por primera vez en la radio de su cocina, sonriendo entre lágrimas al reconocer su historia en esos versos. Y entiende que la música más poderosa no es la que se inventa, es la que se vive y se sufre y se transforma en arte para que todos podamos sentirnos menos solos en nuestros propios dolores. Esta es la historia que nunca te contaron sobre José Alfredo Jiménez. La historia de un amor prohibido que se convirtió en canción inmortal, de una mujer valiente que prefirió el silencio a la fama,
de un compositor que puso su corazón roto en versos que millones cantarían sin saber que eran la confesión más íntima de su vida. Y hasta aquí la historia de la canción prohibida de José Alfredo Jiménez. Ese amor que nunca pudo confesar pero que inmortalizó en su música. Ahora te toca a ti. ¿Conocías esta historia? ¿Sabías que detrás de algunas de las canciones más famosas de la música ranchera hay historias reales de amores imposibles? Déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué piensas, si conoces otras historias ocultas de compositores mexicanos, si tú también tienes una canción que te recuerda a un amor que tuviste que dejar ir. Y si esta historia te conmovió tanto como a mí me conmovió investigarla y contártela, no olvides dejar tu like aquí abajo. Ese simple gesto me ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias que fueron censuradas, escondidas o simplemente olvidadas por la historia oficial. Cada like me dice que hay gente que valora conocer la verdad detrás de las leyendas, que quiere ir más allá de la superficie y entender a los artistas como seres humanos con sus grandezas y sus miserias. Recuerda que este canal existe para contar las verdades incómodas, para rescatar las historias que otros no se atreven a contar. Si te gustó este contenido, suscríbete y activa la campanita porque cada semana traigo una nueva historia que te va a dejar pensando. Nos vemos en el próximo video con más secretos, más verdades escondidas, más historias que merecen ser contadas. Hasta pronto.